Okay, good morning, guys. How are you today? Bueno, voy a presentar. Por favor, recordemos enviar nombre completo y autorización de que la clase se grabe. Bien, si me escucho así como tan rara, resulta que estoy enferma, tengo gripa, I have a flu, entonces, pues por eso se me escucha la voz tan rara. Bien, bueno, sigamos entonces. Voy a compartir, ya compartí, sí, sí. Entonces, está cargando, pero no carga. Ay, chicos, no sé qué le pasó, esto está todo loco. Le cerremos acá, vamos a ver. Ahora sí. Bueno, so today is 2nd of October of 2021. ¿Ya? Bueno, ya es Halloween, guys. Oh my gosh, the time is flying. It's almost December. Oh my gosh. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, el tema de la guía número 6 es el tema de los modal verbs. Bien, se denominan verbos modales a los verbos que son usados con otros verbos para expresar habilidades, obligaciones, posibilidades, incertidumbres, permisos, consejos, bueno, entre otras cosas, ¿listo? Acá tenemos algunos de los más representativos como son can, que significa poder, must, que significa deber, may y might, que también significan deber, pero no es un deber de obligación, sino es un deber de incertidumbre, así como debería hacer eso. Will, que lo vamos a utilizar como poder, pero en futuro, como podré. ¿M? Would, que implica gusto. ¿M? Should, que significa deber, pero en este caso este es un deber de consejo. Have to, que significa tienes que. Y have to, que es un sinónimo de should, que va a significar también deber. ¿Listo? Entonces vamos a ver de qué se tratan cada uno. Pero antes también tenemos que saber que cuando utilizamos verbos modales, no utilizamos otros auxiliares. ¿Sí? Quiere decir que no vamos a utilizar ni el auxiliar do, ni el auxiliar does, ni el auxiliar did, ni el auxiliar will. ¿Listo? Vamos a utilizar simplemente el modal verb. ¿Bien? Em, Tampoco vamos a ver que tengan pasado o pasado participio, pero no va a cumplirse con todos. Porque, por ejemplo, el verbo can, si tiene pasado, que es could. O también would se utiliza en pasado. Entonces, esa es la excepción que vamos a encontrar. Pero con los otros no van a haber verbos modales con pasado. También van a haber algunos verbos modales que se van a caracterizar porque
llevan eso sería así, una preposición que es to, que van a ser have to, used to y has to. Pero el resto de los modal verbs no van a llevar to. Es decir, que nunca vamos a decir can to o could to o might to. No, solamente estos son los que van a llevar to. ¿Bien? Y también, chicos, ¿se acuerdan que en presente simple teníamos que agregarle s o es al verbo cuando acompañaba a los pronombres en tercera persona? ¿Sí recuerdan eso? Bien, Good morning, teacher. good morning. Resulta que cuando utilizamos los modal verbs, cuando hacemos la oración en afirmativo, así está en presente simple, cuando tenemos el modal verb, no le vamos a agregar ese al verbo. ¿Sí? Cuando tenemos básicamente el modal verb, no le hacemos nada más a la oración. Simplemente nos preocupamos por el sentido del modal verb, pero no le vamos a agregar ese a los otros verbos ni nada. Simplemente el modal verb está adecuado para implicar pues su significado. Bien, bueno, entonces vamos a ver cada uno. ¿Listo? Resulta que los modal verbs los vamos a catalogar, ¿sí? De acuerdo al tipo. El tipo se va a definir de acuerdo a, digamos, el uso, cómo se va a utilizar el modal verb. Bien, tenemos el verbo can, que puede utilizarse para expresar habilidad, para hablar de permiso o para hablar de posibilidad. Bien, entonces quiere decir que cada verbo se puede utilizar para diferentes cosas, pero son diferenciables. Ya vamos a ver por qué son diferenciables. Entonces comencemos por los tipos, ¿bien? Entonces vamos a ver los verbos que me pueden expresar habilidad. Entonces tenemos el verbo can y could. Can significa poder. Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ¿sí? Can. Bien. Y luego tenemos could, que es el pasado de can. El pasado de can quiere decir que si en presente es poder, en pasado sería Pude. pude, pudo, muy bien. Entonces veamos los ejemplos. David can speak 3 languages. David puede hablar 3 lenguajes o 3 lenguas. Puede, es una habilidad, algo que él puede hacer. O he could speak fluent French when he was 5. Él pudo hablar francés fluido cuando tenía 5. Cuando tenía 5 años, pudo hablar francés fluido. En pasado, ahí es válido el pasado. ¿Listo? Bien. Entonces, para hablar de lo que yo puedo hacer, yo voy a utilizar can. ¿Listo? Pero yo también puedo hablar de lo que yo no puedo hacer. Para hablar de lo que yo no puedo hacer, lo que yo voy a hacer es que voy a poner la palabra not justo después del modal verb. Y me va a quedar cannot, could not, que también puede llevar contracción. Y para decir cannot, puedo decir can't. Can't es lo mismo que cannot. Y va a significar no puedo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, I can speak English. Yo puedo hablar inglés. But I can't understand mandarín. Pero yo no puedo entender mandarín. Estamos hablando de habilidades, lo que yo puedo y lo que yo no puedo hacer. Bien, lo mismo vamos a ver cuando utilizamos could. Yo pude o yo no pude. I couldn't learn to ride a bike. Yo no pude aprender a manejar bicicleta. It's true. Es así. ¿Listo? Bien, sigamos entonces. Vamos a tener también modal verbs para permiso.
No solamente para permisos, sino como para solicitar favores, para solicitar información o para decir, no sé qué, si me pasa un objeto, sí, para pedir favores, para pedir permisos, para solicitar información. Por ejemplo, acá vamos a recordar esa expresión. Excuse me, could you tell me where the Colpatia Tower is? Disculpe, ¿me puede decir dónde queda la Torre Colpatria? ¿Mm? Entonces ahí estoy utilizando el modal verb could como podría. ¿Qué quiere decir? Que could puede significar pude en pasado o podría para pedir permiso. ¿Mm? Bien, entonces, veamos los ejemplos. Can I sit in that chair, please? ¿Me puedo sentar en esa silla, por favor? ¿Mm? Could I open the window? ¿Podría abrir la ventana? May I borrow your dictionary? ¿Me podrías prestar tu diccionario? ¿Sí? ¿O podría tomar prestado tu diccionario? Borrow, prestar. ¿Mm? Ok, borrow tiene otro que es lend. Lend. Lend es cuando yo le presto a alguien y borrow es cuando alguien me presta a mí. ¿Mm? Digamos, yo le voy a prestar un borrador a Sofía. Entonces, I lent my eraser to Sofía. Yo le presté mi borrador a Sofía. Y Sofía pidió prestado mi borrador. Entonces, Sofía dice que the teacher borrows her eraser to Sofía. ¿Mm? Para Sofía, yo le presté el borrador, ¿cierto? Entonces, Sofía va a decir, she borrows me, ella me lo prestó, y yo le voy a decir, yo le presté, entonces voy a decir, I lend. Prestar, cuando yo presto, digo lend, y cuando me prestan es borrow. ¿Listo? Bueno, sigamos. Bueno, may también es una expresión que se utiliza para pedir favores. ¿Listo? Sobre todo cuando vamos a pedir que nos presten algo, ahí utilizamos may. Bien. Listo. Profe, entonces cualquiera de las tres se podrían utilizar. Sí, sí, cualquiera de las tres, solamente que van a haber unas que son más comunes, ¿sí? Digamos, es más común utilizar may para pedir prestado, pero también puedo decir, could you borrow your dictionary? ¿Me puedes prestar tu diccionario? Could you? O can you borrow your dictionary? También es válido, pero es más común utilizar may para hablar de prestar. Es más común utilizar la expresión could para preguntarle a alguien por un lugar. Excuse me, could you tell me how to go to the National Museum? ¿Me puede decir, por favor, o me podría decir, por favor, cómo llegó al Museo Nacional? ¿Mm? Las tres son válidas, sí se pueden utilizar, solamente que van a haber unas que se utilizan más que todo en ciertos contextos. ¿Por qué? Porque son las más fáciles de aprender, sobre todo cánicos. Bien, apréndanse esta. Could. Could es muy importante que la sepan porque esta palabra implica educación. Y siempre va a ir acompañado de la palabra please, por favor. Porque eso implica educación. Cuando ustedes vayan a un hotel o estén en un restaurante, could you give me the salt, please? ¿Me podrías dar la sal, por favor? Implica educación, formalidad. Entonces, sí, las tres son válidas, pero como les digo, se van a utilizar unas más que todo en ciertos contextos, pero no significa que las otras no se puedan utilizar. Sí se pueden utilizar. Bien, listo. Sigamos entonces. Tenemos advice, que significa aviso. Aparte de avisar, también podemos utilizar estas expresiones como consejo. Para decir, por ejemplo, no, tenemos una amiga, un amigo que están vueltos nada porque terminaron con el novio. Entonces, ¿qué le vamos a decir? O con la novia. Le vamos a decir, you should go out, man, o you should go out, girl. Sí, tú deberías salir más, deberías salir.
You have to meet new people. Tú tienes que conocer nuevas personas. Entonces, ahí vamos a utilizar el término should. Bien, con should también vamos a encontrar esta palabrita que es have to. ¿Listo? Tanto should como have to se van a utilizar para consejos, para decirle a alguien usted debería hacer eso. Veamos los ejemplos. You should visit your dentist at least twice a year. Usted debería visitar a su dentista por lo menos 2 veces al año. O, por ejemplo, digamos en el caso de la amiga que está súper triste o el amigo que está súper triste, le vamos a decir, you should go out more, man. You should go out more, girl. Sí, tú deberías salir más, chica o chico. O, por ejemplo, you should try to lose weight. Tú deberías intentar perder peso. Deberías hacer más ejercicio. Un consejo. Así como should, también puedo utilizar have to. Oh my God. You have to visit your dentist at least twice a year. Significan lo mismo. Solamente que es más común utilizar should, pero no quiere decir que have to no se use. Simplemente es un sinónimo de debería como consejo, ¿no? Recuerden que tenemos deber de obligación y debería de consejo, sí, como una propuesta, pero usted no está obligada a cumplirla. Usted verá si la cumplió o no, es simplemente un consejo. Ahí vamos a utilizar should y have to. Bien. También vamos a utilizar la palabra shall, esta que está aquí. Shall. Que esto también implica, digamos que no implica obligación. La diferencia de shall entre should y have to es que shall se va a utilizar en futuro, solamente cuando vamos a utilizar futuro. Por ejemplo, digamos que tenemos un familiar en el hospital y tenemos un amigo y nos dice que si él podría ir, que si él debería ir, ¿sí? A acompañarnos, por ejemplo, en el hospital. Va a decir, shall I go? Debería ir, pero entonces cuando él dice, shall I go? Está implicando futuro, ¿sí? Como si debería ir, pero en futuro. En cambio, digamos que should y have to van a ser más consejos, van a ser más opciones, como que, sí, como hablando cháchara, como que no es un deber, no implica tampoco ningún tiempo, sí, simplemente es un consejo, una sugerencia que te está haciendo un amigo, un conocido, un crítico. Cambio shall sí implica futuro. O sea, también es una opción, pero entonces acá ya juega un papel importante el futuro. Shall I go? Debería ir. Shall we meet him? Debería conocerlo, pero ya implica futuro, como algo que va a suceder pronto, en el futuro, todavía no ha pasado. Bien, listo, sigamos. Tenemos también, estas son súper importantes, los verbos modales para obligación. Estos tenemos que diferenciarlos porque must y have to se utilizan para dar reglas, para dar regaños, para, digamos que acá sí no hay opción, acá no es flexible, acá es una orden, es un deber, algo que hay que hacer, una regla. Entonces, veamos los ejemplos. I must memorize all of these rules about dances. Yo debo memorizar todas las reglas de las oraciones. Debo hacerlo. You have to take off your shoes before you get into the mosque. Tú tienes que quitarte tus zapatos antes de entrar a la mezquita, ¿se llama? Mezquitas, sí, chicos, así se llama. Estos lugares de Asia en donde las personas van a adorar a Dios y bueno, todo esto y se tienen que quitar los zapatos porque es un lugar santo, es un lugar, mejor dicho, Sí, profe, se llama así, mezquita. mezquita, exacto.
Exacto. Entonces, es algo que se tiene que hacer, es una orden. Si no, no te dejan entrar. Y en esos países son muy estrictos y creo que dan hasta cárcel, incluso muerte. Entonces, bueno, hasta ya no sé, No sé, pero Profe, dime, dime. profe, en Maicao hay una mezquita Mm, genial. y Súper ha sido. allá cuando uno va a entrar uno se tiene que quitar los zapatos y se pone como un manto, como algo El así que hábito, nada más. sí. Sí. Porque esa religión, no sé por qué, la verdad no sé mucho de esa religión, pero sí sé que las mujeres no pueden mostrar el cabello. Es como pecado. No sé por qué, la verdad. Ah, sí, Hay que profe, que buscar. porque el cabello nada más se lo tiene que ver el esposo. Imagínense. Qué pereza. Qué, sí, qué feo, ¿no? Bueno, dejemos esos temas religiosos para otro día, pero lo bueno que podemos sacar acá es que son reglas, ¿no? You have to, tienes que quitarte los zapatos. Es una orden, es una regla, algo que hay que seguir. Acá no eso, o digamos que no hay opción de negociar, no, es una orden, hay que hacerlo. Entonces, ahí vamos a utilizar have to y must. Así como vimos acá que podíamos ponerle negación a can, a could, al resto, a todos estos verbos modales, también los puedo volver negativos, simplemente agregando la palabra not. Y también puedo hacer contracciones. Puede ser, por ejemplo, should not o shouldn't, must not o mustn't, have not to o haven't to. ¿Mm? Entonces, si acá must significa debes, mustn't significa no debes. You mustn't be in this zone because it's dangerous. Usted no debe estar en esta zona porque es peligroso. You mustn't. Usted no debe. Entonces, tengan cuidado con must, might y may, porque de pronto se pueden confundir con el significado. Must quiere decir deber, mustn't quiere decir no debe. Y hay que tener mucho cuidado porque eso implica reglas, normas. No sé, por ejemplo, un día tienen la oportunidad de ir a turistear y encuentran un aviso que dice You mustn't be here. Usted no debe estar aquí. Es porque no debe estar ahí, porque de pronto lo van a matar, de pronto hay algún animal peligroso, de pronto están fumigando y preciso usted va y se mete allá porque no sabe inglés. Entonces, no, aprenda inglés. Cuando vea mustn't, quiere decir no debe, o must not, no debe, y eso es una orden. ¿Listo? Bien. Y luego tenemos los verbos modales que me implican posibilidad, ¿listo? Como tal, pues estos ya son más flexibles. Podemos ver que can se puede utilizar para expresar habilidad, también lo podemos utilizar para pedir permisos, para pedir favores, ¿sí? Can you tell me where is the teacher? ¿Me puedes decir dónde está la profe? Can, sí, whatever. O también podemos verlo también como posibilidad. Veamos los ejemplos. It looks nice, but it might be very expensive. Se ve bien, pero debe ser muy caro. Might. Tanto might y may significan lo mismo, son sustantivos. Yo puedo utilizar acá might o puedo utilizar may. It looks nice, but it may be very expensive. ¿Sí? Pero debe ser muy caro. Los dos significan lo mismo, no importa cuál use, van a significar lo mismo. Lo importante es no confundirlos con must. ¿Bien? Listo. Y bueno, luego nos dice, Richard may be coming to see us tomorrow. Richard debe venir a vernos mañana. Listo. Acá hay otros ejemplos con could. Por ejemplo, it can happen. Puede pasar. Esta expresión la utilizamos todo el tiempo, ¿no? Puede pasar. It can happen. Puede pasar. O it could rain. Podría llover. It could rain. O it could snow. Podría nevar. O it could windy. Podría ventear. Ventear cuando están los vientos muy fuertes. Se llama windy.
Ventoso. Sí, creo que esa es la traducción exacta. Bueno, habla de viento como tal, windy. Como ventarrón. Bien, listo. Bueno, acá vimos algunos de los más importantes y más utilizados verbos modales. Sigamos. También tenemos como verbo modal el verbo was. Bueno, este verbo es un verbo desde mi opinión personal, para mí el verbo would es un verbo muy versátil. ¿Por qué? Porque se puede utilizar de diferentes formas, igual que can, igual que could. Would lo podemos utilizar para expresar sueños, para decir lo que nos gustaría hacer. Por ejemplo, cuando éramos niños. Cuando yo era niña, yo quería ser modelo. I would like to be a model. Sí, cuando yo decía, cuando yo sea grande, me gustaría ser modelo. Ahí vamos a utilizar el verbo would. Y generalmente lo vamos a utilizar con la palabra like. Cuando hacemos preguntas, siempre va a ir de primeras. Eso sí, chicos, con todos los modal verbs, cuando hacemos preguntas, el modal verb siempre va a ir de primeras. Can you tell me? Podría decirme. Could you tell me? Must you go to visit your father? Debes ir a visitar, no, deberías ir a visitar tu padre. Ir a visitar a tu padre, sorry. Would you like to dance with me? ¿Te gustaría bailar conmigo? We would like to study French. Nos gustaría estudiar francés. ¿Listo? Entonces hagamos un ejercicio rápido. No nos vamos a demorar mucho acá. Entonces la idea es que todos me escriban lo que querían ser cuando eran niños o lo que quieren ser todavía. I would like to be a model. Entonces en mi caso yo siempre he querido ser modelo. No sé por qué, me gusta, me parece muy atractivo el tema de la fotografía, del posar, de la ropa, todo la estética, todo eso me gusta. I would like to be a model. Entonces ahora todos por favor escriban al chat, perdón, lo que les gustaría hacer o lo que querían ser cuando eran niños. I would like to be, lo que ustedes quieran ser. Los leo. Rápido, chicos, un minuto, no nos vamos a demorar mucho acá. I would like to be a futbolista. Me gustaría ser no sé si futbolista se diga así, vengan, buscarlos, vete a buscarlos. Sé que a muchos chicos les gusta el fútbol y quieren ser futbolistas, pero no me acuerdo cómo se dice futbolista. Venga, mira. Trator. Oh my God, this is really slow. Está muy lento. Futbolista. Ah, ya. Soccer player. Soccer player. Soccer player es futbolista. Soccer player. Okay, gonna see. Let me see. Mensajes, a ver. I would like to be sing. Ok, cantante se escribe singer. Singer. Ya te escribo cómo se escribe cantante. Singer es cantante. I would like to be singer. Ok, cantante. Alison says, I would like to be a doctor. Oh, nice. Pretty good, girl. You have to study a lot, but you can do it. Tú lo puedes hacer. Muy bien. A ver, Diego says, I would like to be a soccer player. Okay. I would like to be an engineer, Dylan. Engineering what, Dylan? Chemical engineer, industrial engineer, systemic engineer, civil engineer. What? What kind of engineer? Environmental engineer.
What? What kind of engineer? Because are a lot of engineers. Hay muchos ingenieros. ¿Qué tipo de ingeniero quieres ser? Jessica says, I would like to be a doctor. Okay, nice, Jessica. You have to study a lot of chemistry, a lot of maths, a lot of biology, a lot of all. Basically, for be a doctor, you have to study a lot. Oh my gosh. NCO, what is NCO, Yesenia? I don't know. I don't know what is NCO. ¿Qué es NCO, Yesenia? Suboficial, do you want to be a police? Okay, nice. It's good. Jency says, I would like to be tattoo artist. Oh, nice. It's cool. It's cool to be a tattoo artist. Dancer, a bailarina, Leonela, nice. Administrator. Do you like to be an administrator? Nice, Marcela. Do you want to have your own business? Yeah? Or just administrate the business of others? Well, listo. Entonces, esa era la idea, utilizar esta expresión porque se utiliza mucho para hablar de nuestros sueños, de los que nos gustaría hacer. Aunque no solamente se va a utilizar para hablar digamos, de las profesiones y de lo que queríamos ser cuando éramos niños, sino que también lo podríamos utilizar para preguntar, por ejemplo, would you like to dance with me? ¿Te gustaría bailar conmigo? O would you like to eat coffee? To drink coffee? ¿Te gustaría tomar café? O would you like to go out someday? ¿Te gustaría salir conmigo algún día? ¿Sí? No es solamente para hablar de sueños, sí es muy, o sea, se utiliza, sí, pero también para hablar de lo que les gustaría hacer, no solamente hablando de propósitos de vida, sino también de que si le gustaría tomar agua, de que si le gustaría salir, de que si le gustaría hacer cualquier cosa. ¿Bien? Listo. Entonces, teniendo claro esto de would, también vamos a ver que cuando would no va con like, sino con rather, ya me implica una decisión. Would rather quiere decir preferir. Yo preferiría, algo que yo prefiero, algo por lo que yo me inclino, una decisión que yo tomo. Entonces, I would rather dance with you than with him. Yo preferiría bailar contigo que con él. Y ahí ya estás dando una decisión, estás determinando lo que quieres, ¿bien? Entonces, cuando vamos a hablar de lo que preferimos, utilizamos el término would rather. I would rather be an English teacher. Yo prefiero ser una profesora de inglés. I would rather be with my cats. Yo prefiero estar con mis gatos. Sí, las cosas que ustedes prefieren. También puede tomarse como preferiría. Pero cuando tomamos preferiría, igual estamos hablando de una decisión, ya estamos indicando lo que queremos. ¿Bien? Listo. Bueno, acá tenemos algunos, bueno, la traducción exacta de cada uno de los verbos modales, algunos, no de todos. Entonces tenemos can, que significa poder, could, que puede significar pude en pasado o podría, para pedir permisos y esas cosas. Might, que puede significar mejor, a lo mejor, quizás. Igual que may, puede que. ¿Sí? Estas dos significan lo mismo y pueden significar quizás, a lo mejor, puede que, podría ser que. Will va a ser en futuro, es el futuro de can, y va a ser podrá o podré. Would, podría también, pero recuerden que puede ser gustaría o preferiría, como les digo, es muy versátil, se adapta como tal a todo. Must, que este sí es obligación, recuerden que must es deber. Tenemos should, que es un debería, pero de consejo, no de obligación. Y shall, que es
También un debería, pero en futuro. ¿Mm? Cuando utilizamos shall, es un debería que me implica algo que va a suceder en el futuro, que sí debería hacer eso. ¿Mm? Shall I eat pizza on the next Friday? ¿Debería comer pizza el próximo viernes? O shall I go with Thomas to cine? ¿Debería ir con Tomás al cine? ¿Usted qué cree? ¿Sí? Ah, no, no, este man no le conviene, ese no le sirve. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. ¿Listo? La idea es que hagamos oraciones con can o can't. ¿Listo? Entonces les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, voy a hablar de habilidades, ¿no? Entonces, de lo que yo puedo realizar. Entonces, yo puedo. Entonces, I can, o bueno, por ejemplo. Ay, escribir. The teacher, the teacher the teacher can speak English. The teacher can speak English. ¿Listo? Acá estoy hablando en tercera persona, ¿cierto que sí, mis chicos? Pero ¿qué pasa? Oh my God, están golpeando. Denme un momento. Listo. Bueno, ¿en qué iba? Bien, entonces, acá esta oración está en tercera persona porque estamos hablando de la profesora, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, si nosotros nos pusiéramos acá el verbo modal can, ¿qué tendríamos que hacer con este verbo? Está en presente simple. ¿Qué le hago a este verbo? Junto al que me diga. Colocarle una S. Perfecto, le agrego una S. Ujú. Y ahí ya me quedaría bien. La profesora habla inglés. ¿Mm? Está muy bien. Pero ahora, lo que yo quiero es decir que la profesora puede hablar inglés, porque es una habilidad que la profesora tiene, ¿cierto? Entonces voy a agregar el verbo modal. El verbo modal va a ir justo después del sujeto. Entonces, en este caso, el sujeto es la profesora. Voy a poner can. ¿Qué pasa? Cuando yo utilizo el modal verb, yo no voy a conjugar el verbo. Yo no le voy a hacer nada al verbo. Simplemente agrego el modal verb y ya. Acá no hay que agregar S ni S ni nada de eso. No. Acá simplemente se agrega el modal verb. The teacher can speak English. La profesora puede hablar inglés. Y está bien. ¿Listo? Entonces no vayan a agregar S ni S, ¿no? Eso solo se agrega cuando la oración está en presente simple y no tiene modal verb. ¿Bien? Ahora, vamos a hacer una oración negativa. ¿Cómo se hace una oración negativa? Simplemente vamos a agregar la palabra not justo después del verbo modal, ¿listo? Y así con todos los verbos modales que vimos, a todos los podemos transformar en negativos. Simplemente agregando la palabra not y todos también se pueden contraer, ¿bien? Entonces vamos a decir que la profesora, the teacher, oh my God, the teacher cannot, ¿sí? Simplemente agrego la palabra not. Understand, understand mandarino, aunque no me acuerdo cómo se escribe mandarino en inglés, mandarino. Ya miramos, ya miramos. Mandarino. Ya, igual. Mandarino. ¿Mm? The teacher cannot understand mandarín. La profesora no puede entender mandarín. ¿Mm?
¿Cómo lo pongo en contracción? ¿Cómo nos va a quedar esta contracción? The teacher can't. ¿Qué se hace? Se cambia estas dos primeras letras por una apóstrofe y se pone la T al final. Y ya nos quedó la contracción y queda como can't. ¿Listo? Can, poder, can't, no poder. ¿Bien? Espérenme, sueno. Ay, qué horror dar clase así. Bueno, the teacher can't understand. Ay, quedé escuchando raro, creo que me suene muy duro. Mandarín. The teacher can't understand Mandarin. ¿Mm? Significan lo mismo, la diferencia es la contracción. ¿Mm? Y es más común utilizar la contracción. ¿Sí? Es muy raro escuchar a alguien diciendo cannot. Sí, acuérdense que simplemente utilizan la forma larga para hacer énfasis en algo, ¿sí? Cuando vamos a decirle, no, tú no puedes hacer eso, you cannot do that, ¿sí? Cannot do it. Ahí quieres hacer el énfasis, lo quieres hacer entender que tiene que ser así. Pero de resto, siempre se utilizan son las contracciones, chicos, siempre. Eso sí, eso es muy raro escuchar a alguien hablando de la forma larga. Los latinos, tal vez, sí, los que están aprendiendo inglés, pero de resto, todo es con contracciones. Bien, y ahora vamos a hacer preguntas. Vamos a preguntar que si la profe sabe francés. No, que si la profe sabe hablar francés. Sí, porque recuerden que el verbo modal acompaña a otro verbo. En este caso, el verbo que está acompañando acá es el verbo understand, que es entender, y acá speak, que es hablar. Entonces vamos a preguntar que si la profe sabe, utilicemos otro verbo, que no sea ni hablar ni entender. Can, que si puede aprender, más bien. Preguntemos que si la profe puede aprender francés. Entonces, cuando vamos a hacer preguntas, siempre el modal verb va a ir de primeras. No importa el tipo de modal verb que sea, siempre va a ir de primeras. Entonces, can the teacher, learn French? Signo de interrogación. Y nos quedó la pregunta. ¿Puede la profesora aprender francés? ¿Mm? Y siempre tiene que ir el verbo modal de primeras, no importa qué tipo de verbo modal sea, siempre va a ir de primeras cuando hacemos preguntas. ¿Listo, chicos? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir oraciones utilizando can y can't. ¿Listo? Habilidades que ustedes tengan y que no tengan. Entonces, los leo. Los leo. A ver, algo que ustedes puedan hacer o que no puedan hacer. Yo, por ejemplo, I can't ride a bike. Yo no puedo manejar una bicicleta. Because I didn't learn, porque yo no aprendí. Y no es que no me hayan enseñado, simplemente no me atraía, me daba cosa y nunca lo intenté y pues a estas alturas tampoco lo intento. Qué pena, sí, what a shame, guys. Pero es algo que yo no puedo hacer, pero hay personas que sí pueden hacer. Habemos personas que no podemos hacerlo. Por ejemplo, yo sé nadar, pero hay personas que no saben nadar. Yo prefiero nadar que ir en bici, pero porque no sé. A ver, bueno, los leo. Ya no más chistes malos, esa profecía. Busquemos acá los mensajes. ¿Cómo es que veo los mensajes? Ya. Ok, bueno, los leo. A ver, ¿qué más me habían dicho acá? Brian Navila había dicho, I would like to be a movie actor. Oh, nice. Nice, pretty nice. You can study for be a nice actor. Luz Menia said, I would like to be a
MacArthur. I don't know what is MacArthur. Luzmenia, ¿qué es MacArthur? No sé qué es. Ok, Yesenia said, I cannot swim. Ella no puede nadar. Ahora algo que sí puedas hacer. Y recuerden utilizar las contracciones, ¿sí? Es muy fácil, miren. Can't. Simplemente esto. Can't. Y yo quedé hablando raro, yo no sé qué pereza esta gripa. I know how to drive a motorcycle car. Pero entonces, si vas a decir que sabes cómo manejar una moto y carro, pues vas a utilizar el verbo modal can. I can drive a motorcycle. I can drive a car. ¿Sí? Can. Vamos a utilizar can. Qué pena. A ver, Marcela says, I can't run much. Yo no puedo correr mucho. Bueno, válido. Laura Suárez dice, I can't sing. Ok, Laura, entonces espera, hagamos un paréntesis ahí, Laura. Sing es el verbo cantar. ¿Listo? Sing solito. Espera, ¿dónde está el igual acá? Sing es cantar. ¿Mm? Singer es cantante. ¿Mm? Cantante. ¿Mm? Son diferentes. Singer va a ser el no, eso es un sustantivo que me dice la profesión que es cantante. Ahora, el verbo cantar es sing. ¿Mm? Tú me habías dicho, I would like to sing. I would like to be sing, era. Me gustaría cantar. Pero si vamos a hablar de que me gustaría ser cantante, entonces diríamos, I would like to be a singer. Me gustaría ser cantante. ¿Ves? Son cosas diferentes. Sing es cantar y singer es cantante. ¿Sí? ¿Comprendes la diferencia? Bien. Jency Amador says, I can draw. Puedes dibujar. I can drive a car. No puedes manejar un carro. Ok, but you have to learn. Tú tienes que aprender. All of you have to do it. Ok, I can't drive a motorcycle. Yo no puedo manejar una moto. ¿Listo? Ok, nobody else. Bueno, acá tengo unos links. Ay, no sé si debí haberle dado clic. No. Oh my God, Dylan says, I can eat everything. No, no pongas el artículo de, perdona. Ay, espera. Ya. No pongan el artículo de cuando utilicen la palabra everything, ¿ya? Porque significa todo. Entonces no es, digamos que nosotros sí lo entenderíamos, pero no tiene lógica utilizar el artículo ahí. Bien. Vamos a buscar acá. Entonces, vamos a hacer una actividad en estos minuticos que nos quedan. Bueno, en la guía, si recuerdo bien, también existen algunos verbos modales como able to. Be able to aparece. Able to también es un modal verb que se utiliza para indicar habilidad y se traduce como ser capaz de. En la guía, si les aparece ese, no, ay, no es que la profe nos explicó unos y todos, no, no, bueno. Ese able to significa habilidad y quiere decir ser capaz de.
¿sí? Pero entonces no es una habilidad cualquiera, no es como, ay, sí, yo puedo comer mucho, por ejemplo, o yo puedo manejar moto, bueno, eso es más difícil. Digamos, son capacidades difíciles que no cualquiera hace, como por ejemplo, I was able to climb the biggest mountain, ¿sí? Yo fui capaz de escalar la montaña más grande. ¿Sí? Son habilidades que no cualquiera hace, ¿sí? Déjame decirte que hay que ser un teso para poder lograr esas cosas. Entonces, ahí utilizamos able to. También va a aparecerles en la guía, así que no se asusten. Ahora, cuando dice be able to, quiere decir que se utiliza el verbo to be. No es que vamos a escribir be able en todo, no. She is able to, no sé, to swim more than 50 meters, ¿sí? Ella es capaz de nadar más de 50 metros de profundidad, ¿sí? Cosas súper difíciles, ¿bien? Ok, bueno, entonces ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Entonces, I speak English. ¿Cuál pondrían acá? Can, could o have to. Acepto voluntarios, no quiero elegir a nadie. Ya se va a acabar la Can, clase. profe. Can, muy bien, correct. I can speak English. Lo bueno es que ahí nos pone la traducción exacta, entonces ya sabemos cuál es. ¿Bien? Listo. He said I come. Dijo que podía venir. Can, could or should? Could. Could. He said I could come. Él dijo que podía venir. Miren cómo se escribe. Bien. You have... Oh my God. ¿Quién me ayuda a leer? Alguien que me ayude a leer, por favor. ¿Quién lo lee? You help your brother. Brother, ¿y cuál elegirías? Have to, might o could? Mike. You might help your brother. ¿Qué dicen los demás? ¿De acuerdo? ¿Desacuerdo? ¿Sí? ¿Nos vamos por might? Bueno, vámonos por might. Ok, no. En este caso no era might. Porque recuerden que cuando hablamos de consejos, de sugerencias, utilizamos should o of to. Y que si me implica futuro, ¿sí? De una decisión que vamos a tomar a futuro y que no estamos seguros, como shall I go out with Thomas? Como debería salir con Thomas. Como algo de futuro, entonces ahí utilizo shall. Cuando es consejo para un amigo o algo que usted debería hacer, como bajar de peso o como hacer más ejercicio o como subir de peso también, entonces utilizamos should y have to. Bien, recuerden que have to es sinónimo de should. Might también me implica deber, pero entonces este might no es un deber de consejo, sino es un deber como de quizás, puede ser, como puede que. No es tanto, no es tan consejo como should y have to. Sí, como un quizás, puede que, tal vez, ¿sí? Como puede ser muy caro, debe ser muy caro. Sí, como ese tipo de expresiones, no tan consejos, sino como expresiones sueltas. Bueno, sigamos. A ver, el siguiente. Voy a intentar leer. You mind closing the door? Would, will o could. ¿Te importaría cerrar la puerta? Would you mind closing the door? Will you mind closing the door? Could you mind closing the door? ¿Cuál pondrían acá? Esta está un poquito difícil. ¿Cuál? ¿Cuál pondrían? La primera, profe. Would you mind closing the door? ¿Te importaría cerrar la puerta? Sí, era la primera. Estaba difícil porque también podría ser could, pero es que no le estaba pidiendo como el permiso, sino como que se lo estaba
como si le gustaría hacerlo, como si se le da la gana, básicamente. Si eso te importaría cerrar la puerta, como sí, como que, uy, entonces por eso es perfecto would, no could porque no le está pidiendo el favor. Le está diciendo cómo será que te gustaría cerrar la puerta, pero en un tono no tan amable. Y sí, se puede utilizar así, obviamente. Bien, sigamos, siguiente. I come in, should, must o may. Come in. Ah, bueno, esta es muy buena, esta frase es buena que la interioricen porque cuando vamos a invitar a alguien, le vamos a decir que si puede entrar o que si puedo entrar, se utiliza el término in, ¿sí? Let me in, déjame entrar. ¿Ah? O I come in, ¿puedo entrar? Entonces, ¿cuál pondrían acá? Should, must o may. Acuérdense, should consejo, must obligación, may es más abierto, más de puede que, tal vez. ¿Cuál pondrían? May. Esa, profe. Vamos a... ¿Sí? Vamos a ver. Sí, era esta. No puede ser should porque no es consejo, no es must porque no es obligación. Era may. Perfecto. Bueno, creo que nos está quedando claro, ¿cierto? Eso siento. Bueno, vamos a ver. Digamos, all your wishes come true. Might, may o will. Espero que todos tus deseos se cumplan. All your wishes come true. ¿Qué dicen? Might, may o will. Este también está un poquito difícil. May. ¿Y por qué no may? Yo pondría May porque usted dice que esa es la más abierta, profe. No, acá en este caso las dos significan lo mismo, así que cualquiera de las dos puede ser válida. Yo Will preferiría nos... la segunda. Bueno, vamos a irnos por may. Pero es válida, o sea, cualquiera de las dos es válida. Tanto may o might significan lo mismo. Acá puede decir perfectamente, may all your wishes come true o made all your wishes come true, porque significan lo mismo. Entonces acá esta pregunta es con cáscara, porque ambas son válidas. Acuérdense, might y may es lo mismo. El que es diferente es must. Bien, bueno, the time is over. Thank you for being here and see you the next Saturday. Bye bye. Bye, teacher. Bye. Bye, profe.